Hola Rabino, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo. Estamos una vez más en el segmento Las cosas como son, en donde nos vamos a dedicar a hacerle preguntas un poquito incómodas al Rabino. Y en esta ocasión, las preguntas serán sobre Pesaj o sobre las Pascuas judías. ¿Iniciamos entonces? Rabino, iniciamos por el principio. Cuenta la Torá o la Biblia hebrea que el pueblo judío permaneció en Egipto, en donde fue esclavizado, hasta que por guía de Moisés salió y en este escape, en esta huida, se encontró con el mar. Un mar que se abrió, que se partió en dos para que el pueblo judío lo atravesara. Este es un milagro en la historia judía que tal vez para algunos racionalistas de hoy en día pues cuesta un poco de trabajo creer. ¿Cuál sería la postura o la respuesta judía de un rabino ante el incrédulo que dice esto no pudo ser posible? Muy buena pregunta, excelente forma de comenzar. En general, tener este escepticismo racional es perfectamente válido. Y al contrario, yo creo que esa forma de analizar la Torá da muchos frutos. El tema es también que hay que dividir y saber cuándo el análisis es completamente racional, con una objetiva intención de entender las cosas cómo pudieron haber sucedido, y cuando a veces hay algún impulso emocional que no tiene que ver realmente con la búsqueda de la verdad, que lleva a algunas personas a tener un escepticismo de una forma un poco más como cínica. Eso, entonces vamos a enfocarnos solamente en el tema de aquella gente, como un servidor, por ejemplo, que de verdad queremos entender, queremos saber cómo se pudieron haber dado estos sucesos. En principio hay que entender que los milagros como tal, pues sobre todo en el relato bíblico, los vamos a encontrar todo el tiempo y realmente existen. El tema es que uno lo puede entender de manera absolutamente literal y no complicarse la vida, lo cual además es completamente válido, pero habrá mentes que requieren mayor explicación racional y eso también es completamente válido. Por ejemplo, en particular con las plagas y en particular con la partición del mar, hay que entender el contexto real de lo que está diciendo la Torá. Hay un autor que yo recomiendo mucho leer, se llama James Hofmeier, que tiene 2 libros, Ancient Israel in Egypt y Ancient Israel in Sinai, donde tiene explicaciones muy puntuales de cómo se pudieron haber dado las cosas de manera completamente sobrenatural dentro de la naturaleza, porque estamos hablando de milagros, ¿ok? Pero, por ejemplo, un tema con respecto al mar, a la partición del mar, es de que todo el mundo asume que el Yam Suf es el mar rojo. ¿Por qué? Porque hay una traducción de la Septuaginta, que da a entender que el mar de Suf es el mar rojo. Sin embargo, no necesariamente es así. Suf, en hebreo, son juncos. Entonces, Yam, en hebreo se le llama a cualquier extensión de agua que sea masiva. Por ejemplo, el Kineret, que es un lago, en hebreo es Yam Kineret, es un mar, el mar de Kineret. No necesariamente estamos hablando del mar, por ejemplo, el Mediterráneo o cualquier mar como tal, como nosotros le llamamos mar. Esto no disminuye para nada el milagro de que se haya abierto el mar, pero sí existen situaciones en las que se puede dar, sobre todo de acuerdo a la narrativa de la propia Torá, de que hubo un soplo de viento constante durante muchas horas en una sola dirección. Sí se puede dar que el mar se retire, que literalmente se abra el mar. Y estos son fenómenos que existen, que están documentados, que se pueden ver incluso en video, pero que no disminuyen para nada el milagro en el sentido de que ocurre en el momento exacto, en la situación exacta en la que es necesaria. Entonces, ¿cómo localizar el Yam Suf? Hay varias propuestas interesantes.
lo que menciona James Hofmeier es una ubicación en un lugar que se llamaba Pi Hahirot. En egipcio sabrás que como en hebreo no hay vocales, entonces hay muchas formas de pronunciarlo. Académicamente le dicen Pi Hiroti. A mí me da igual porque no hay forma de saber que esa era la pronunciación correcta. Vamos a llamarle Pi Hahirot, como lo llama la Torá. Esta ciudad está ubicada y está cerca de un lago que hoy en día no existe, que está seco, y que es muy probable que esa era una amplia extensión de mar que además se encontraba en la salida, un lago llamado Mar, en la salida, en el camino de la salida de Egipto, y es muy posible que se haya dado esta situación dentro de los fenómenos naturales, pero sigue siendo milagro en el momento en el que sucede. Sigue siendo milagro por la magnitud del evento y lo que pasa en ese momento. Entonces, hay que tener la tranquilidad de entender que como sea que haya sucedido, sigue siendo un milagro por el momento en el que sucedió. Y si se dio en el Mar Rojo, igual. Y si se dio en otra locación que pueda ser propuesta en un futuro, sigue teniendo la misma representatividad, pero sí es completamente válido para las mentes que requerimos explicaciones dentro de lo sobrenatural, que nos puedan satisfacer nuestra necesidad de entender las cosas de manera objetiva. Es completamente válido y eso no está mal visto ni por la Torá ni por las explicaciones tradicionales. Ahora bien, habrá gente, como en esto y como en todo, que tenga una menor capacidad de criterio, que va a decir, no, eso es disminuir el milagro, eso es negar el milagro, eso es hacer el relato bíblico, convertirlo nada más en un asunto de que, por ejemplo, estalló un volcán, ¿no? Y que todo lo que sucedió después fue producto de ese evento geológico. Eso es disminuir el milagro. Yo, en lo personal, creo que es todo lo contrario, que es aumentar el milagro, es ver cómo la mano de Hashem está en lo que nosotros llamamos naturaleza y la grandeza está que sucede en el momento exacto que era necesario que sucediera. Y después de ese acontecimiento y esa salida tan milagrosa, tenemos todavía un milagro que es permanecer un pueblo pues en el desierto por 40 años. Y ante esto, pues algunas personas no creyentes argumentan que no hay ninguna evidencia, ni ropa, ni hueso, ni nada que pues pruebe la presencia de todo un pueblo, sobre todo a lo largo de 40 años en este desierto. ¿Qué tiene la religión judía que responder ante esto? Me encanta esta pregunta. Esto va a ser también tratando de entender cuáles son las locaciones del lugar. El desierto de Sinai, que se le llama así en la Torá, Midbar Sinai, el desierto de Sinai, estaba, de acuerdo a la propia Torá, en Midian. Y hay que investigar un poco para ver dónde está la locación geográfica de Midian. La península de Sinai se le llama así por tradición oral, no basada en nada de la propia Torá. Por lo cual es ampliamente probable que todo lo que nosotros le llamamos península del Sinai, y por lo tanto el desierto de Sinai, no sea el desierto de Sinai al que se refiere la Torá. Y esto es simplemente, te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta mucho. La Torá habla, por ejemplo, de que Jacob mandó a Egipto a sus hijos con frutos de la tierra, y entre esos frutos se mencionan los botnim. Hoy en día la palabra botnim se utiliza para el cacahuate. ¿Sí? En algunos lados le dicen maní, en algún lado que nos estarán viendo. El cacahuate es una especie endémica de América. Entonces, pues obviamente Jacob no mandó cacahuates a Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que la respuesta a eso es entender realmente a qué se refiere esa palabra. O el famoso violín del rey David no podía haber sido un violín, por más que hoy en día se le diga quinor o se utilice la palabra quinor para un violín, era un instrumento antiguo de cuerda. Lo mismo pasa con las locaciones. Y aquí lo que es muy interesante es que si nosotros buscamos en el desierto de Sinai, que ha sido propuesto por otros investigadores que lo localizan en donde probablemente estuvo Midian, que hoy en día es territorio de Arabia Saudita, sí vamos a encontrar evidencia. Vamos a encontrar evidencia de
de altares de piedra, tal cual como lo dice la Torá. Vamos a encontrar la ostraca, que es un grabado en piedra más antigua que tiene una menorá, que tiene miles de años, literalmente una menorá de 7 brazos. Vamos a encontrar piedras que tienen grabado el tetragrama, el nombre de Hashem, e incluso hay una piedra que tiene varios toros grabados en esa piedra, que es probable o se sugiere que en ese lugar es donde se hizo la adoración del becerro de oro. Todo eso en un lugar que en la tradición oral de los árabes que viven en ese lugar se ha conocido siempre como el pozo de Moshe, la montaña de Moshe, y que llevan miles de años, generación tras generación, llamándoles así, pero no está en el lugar que se supone que debería estar por la forma en la que nosotros tenemos localizado el desierto de Sinai. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los faraones del relato de la salida de Egipto. Simplemente porque en la película famosa de los 10 mandamientos se pone que el faraón era Ramsés II, porque hay alguna referencia en la Biblia, en la Torá, que hace referencia a Ramsés, entonces ya dijimos, ya quedamos que es Ramsés II. No necesariamente fue él. Hay muchas otras opciones que proponen momentos mucho más lógicos dentro de la cronología egipcia, y además la propia cronología egipcia ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, porque se van encontrando nuevos textos, se van encontrando reyes que habían sido borrados por otros reyes, porque ahí los reinos, simplemente la costumbre era que cuando alguien ya no reinaba y entraba otro gobernante, pues borraban todo rastro de aquel gobernante. Entonces es un poco tendencioso decir que no hay rastros o que no hay evidencias. Hay evidencias en locaciones distintas a las que tradicionalmente se han propuesto, y aquí una vez más la oportunidad de abrir nuestra mente y de ver que no necesariamente lo que hayamos leído o lo que nos hayan dicho, o sea, que hay ciertos historiadores, no sé si conscientemente o inconscientemente, han tenido frases que sí son tendenciosas en decir, no hay evidencia de que un pueblo tan masivo como el que propone la Torá que salió de Egipto haya estado en el desierto nunca. Eso es absolutamente falso. Si era el pueblo de Israel o eran otros pueblos nómadas que estuvieron en ese desierto durante no sé cuánto tiempo, ok, eso podemos debatirlo. No hay pruebas de que haya sido el pueblo de Israel, pero que tengas ostraca, que tengas piedras grabadas, que tengas una menorá, que tengas una piedra con un toro dibujado ahí, es evidencia, por lo menos interesante. Se supone, y está escrito así, Moshe recibió en el monte Sinai la Torá. La Torá en donde está descrita su propia muerte. ¿Y cómo va a ser posible que Moshe recibió la Torá, incluso todos los reyes que están ahí descritos, cuando todavía estos ni siquiera reinan? Esa pregunta está en el Talmud, está planteada en el Talmud y hay respuesta para ella en el propio Talmud. Vamos a analizar. Primero, la Torá son los 5 libros del Pentateuco. Los otros libros, que se les puede llamar la Biblia judía, son el Naj. Tanaj son 3 letras que representan Torá, Neviim y Ketuvim. La Torá son los 5 libros de Moshe, los 5 libros de Moisés. Entonces, la propia Gemara, el propio Talmud, menciona esto y dice 2 opciones. Ya sea que el propio Moshe narra su propia muerte de manera profética, tal cual como profeta pudo haber visionado muchas otras cosas, esa es una opción. Está la otra opción de que los últimos versículos de la Torá fueron escritos por Yoshua. Y el Talmud lo dice quitado de la pena sin que esto represente ningún problema, porque además el propio Talmud menciona que la Torá, ya sea que fue entregada en Sinai, desde la Bet de Bereshit hasta la Lamed de Israel, como termina la Torá, toda entregada en Sinai, y de ahí la bajó Moshe completita, o como se entiende de la propia Torá, que el texto de la Torá se fue agregando
durante toda la travesía de Israel en el desierto, cuando iban sucediendo las cosas que sucedieron en el desierto. Y por ejemplo, vamos a mencionar a las hijas de Tzelofhad. ¿Sí? Las hijas de Tzelofhad que tuvieron la queja en contra de la ley de herencia que excluía a las mujeres de la herencia de su padre si no había varones en la familia. Y ellas llegaron y dijeron: no estamos de acuerdo porque nosotras no vamos a poder heredar la parte de el territorio de Israel que nos correspondería. Y entonces Moshe escucha lo que les dice, lo que ellas dicen, y dice: ok, tienen mucha razón, déjenme consulto a Hashem. Le consulta a Hashem, recibe la respuesta: Ken benot Tzelofhad doberot, es correcto lo que dicen las mujeres de Tzelofhad, y surge la ley de la herencia de las mujeres. Entonces esto es una puerta enorme que nos abre al pensamiento de muchas cosas. Primero, de que ni siquiera porque algo lo dijo Moshe en nombre de Dios es incuestionable, ¿no? Y que el propio Moshe estuvo abierto a la posibilidad de que alguien le diga que lo que está diciendo en boca de lo que Dios le dijo puede haber un espacio a entenderlo más a profundidad. A lo mejor algo no entendió él. Entonces, le suena lógico, va, le pregunta a Hashem, pero esa ley, sin duda, de acuerdo a la propia narrativa bíblica, surge en el desierto, no en la montaña. Entonces, por eso la propia Gemara, el propio Talmud, dice que estas partes de la Torah se van escribiendo tal cual van sucediendo en el desierto, y por eso tampoco hay un orden extremadamente cronológico en la Torah. Sí, a grosso modo es cronológica la Torah, pero dentro de todo lo que sucede en el desierto y dentro de la vida de nuestros patriarcas, también hay cosas que la lectura posterior se encuentra antes. Esto da pie a la crítica de la Biblia tradicional, de Bill Huysen y de los críticos de la Biblia en general, pero a nosotros no nos asusta. Para quien estudia Talmud, para quien estudia Torah, para quien se da cuenta de que grandes sabios como Nachmanides, Ibn Ezra, Rashbam, todos estos exégetas de la Biblia estaban completamente conscientes de esto y analizaron y propusieron tanto preguntas como respuestas a todas estas cuestiones, y el propio Talmud lo menciona. Entonces ahí nos quedamos con la tranquilidad de que hay esta objetividad y seriedad del análisis de la propia Torah. Entonces es un gran ejemplo de que uno podría decir: mira, aquí hay una pregunta que no tiene respuesta y tiene 2000 años que se hizo y que se respondió. Son dos. Tanto que uno quiera entender que Moshe vio todo de manera profética y lo entendió así desde Har Sinai y lo fue revelando tal cual iba sucediendo. Esa es una postura, pero la otra está en el Talmud y es igualmente válida. Ambas son válidas y vale la pena conocerlas para quien constantemente se pregunta esto, que es el pilar del judaísmo. Ahora, finalmente, ¿quién escribió la Agadá que los judíos leemos todas las noches? Bueno, más bien todos los años en el Seder de Pesaj. La Agadá fue hecha en diversas épocas. La Agadá que nosotros tenemos es la Agadá que se conoce como la Agadá del exilio. La Agadá que ya no contempla cómo se hacían las cosas cuando realmente estaba el templo, cuando realmente estaba el orden del Seder, cuando hacías el Corbán Pesaj tal cual. ¿Sí? Por ejemplo, una frase que dice la Agadá al principio, que este año estamos aquí en el exilio y el año entrante estaremos en tierra de Israel y seremos libres. Pues evidentemente ese texto no estaba presente cuando estaban en Israel y eran libres. Y también todo lo que narra la Agadá acerca de los sabios que hablaban de la salida de Mitzrayim durante toda la noche hasta que llegaron sus alumnos y les dijeron que ya era momento de decir la Shema. Todas estas cosas se van añadiendo con el tiempo. Más aparte, también tenemos en la parte del final de la Agadá y algunas poesías y algunas canciones que son de la edad medieval o muy posteriores. Entonces la Agadá que nosotros tenemos es una Agadá post-exilio. Se sabe que existían versiones previas de la Agadá que sí contemplaban el orden de Pesaj tal cual era antes del exilio, y decir un autor o una época en particular sería un error porque hay muchas cosas que se van adicionando con el paso del tiempo. En la Agadá del Rambam, de Maimónides, por ejemplo, él mismo menciona citas que no están en la Agadá que nosotros tenemos. Nuestra Agadá está hecha y conformada casi en su totalidad en la época gaónica. Específicamente es la Agadá de Rab Amram Gaón.
Existía otra Agadá, que era la Agadá de Rav Sadia Gaon, que era en la época, estamos hablando más o menos del siglo VII, ¿sí? La época preislámica en el Imperio Parto, más o menos de aquí surge, de la época de Sura, de Pumbedita, es de cuando surge la Agadá que nosotros tenemos casi en su totalidad. Y me parece maravilloso, Rabino, que año con año todos los judíos alrededor del mundo se sienten alrededor de una mesa para celebrar la libertad. Más allá, si hay dudas sobre si el mar se abrió, si pasaron a través de un mar, de unos lagos, de unos ríos, me parece importante entender que es un pueblo que desde muy temprana edad está festejando la libertad y ese es para mí el verdadero milagro, por lo menos. Así es, Nadia, y como tú bien lo dices, hay que saber poner el énfasis en qué es lo más significativo. Hablamos de los milagros, de cómo se pudieron haber dado, de cómo pudo haber sucedido históricamente, pero hay algo que quiero resaltar. Todos estos cuestionamientos de cómo son los milagros, literalmente, cada vez que nos vemos al espejo, cada ser humano, pero cada vez que un judío, que una mujer de Israel, un hombre de Israel, se ve al espejo, está viendo el más grande de los milagros, nuestra propia existencia en libertad. Entonces no todo lo que nosotros buscamos como milagros o que necesitamos ver, cosas fuera de la naturaleza, son las que nos deben de mover el alma y el espíritu y las emociones, sino el mayor de todos esos milagros es nuestra propia existencia en libertad y a veces no lo vemos. Eso es lo más importante. Así es, Rabino. Un milagro es un bebé recién nacido, un milagro es un cuerpo humano funcionando a la perfección. Le quiero agradecer muchísimo un segmento más de Las Cosas Como Son y es para mí un placer siempre hacerle preguntas un poquito incómodas y difíciles de responder. Al contrario, Nadia, es un honor. Gracias por las preguntas, gracias por la oportunidad de intentar responderlas, saber que puede haber muchas otras respuestas, no nada más las que un servidor puede proponer. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima.